¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de microprocesadores y periféricos. En esta sesión hablaremos un poco sobre la organización simplificada de una unidad de procesamiento central o CPU. En esta diapositiva se muestra un diagrama de bloques que representa una CPU de forma simplificada. En realidad, pues faltan muchos componentes, pero en forma general una CPU tiene estos elementos básicos. Uno de los elementos más importantes de la unidad es la unidad aritmética lógica o ALU, que se encarga de realizar operaciones como son suma, resta, incremento u operaciones lógicas como AND, OR, entre otras. Los datos con los que se realizan estas operaciones los toma de los registros de la CPU, registros por ejemplo el registro temporal o el registro acumulador, entre otros registros. Estos registros pues pueden servir para almacenar también el resultado de una operación, como es frecuentemente el uso del registro acumulador. Un registro es una pequeña localidad de memoria interna del microprocesador. Lo podríamos representar con algo como esto. Puede tener diferentes longitudes dependiendo del tamaño del registro del microprocesador, por supuesto. Puede ser de 4 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits o de 64 bits en los microprocesadores modernos. La unidad aritmética lógica, vamos a dar un zoom. La unidad aritmética lógica está compuesta por circuitos sumadores, un circuito sumador, circuitos desplazadores y registros de estados implementados por medio de circuitería lógica. El registro de estado, por ejemplo, una pequeña unidad de memoria, como decíamos, que son los registros, cambia sus bits de acuerdo al resultado de las operaciones aritméticas que se den dentro de la unidad aritmética lógica. Hay que recordar que con estos elementos la unidad aritmética lógica puede hacer muchas operaciones. Entonces, el registro de estado se encarga de cambiar sus bits de acuerdo al resultado de las operaciones. Por ejemplo, en una suma, si en una suma aparece un acarreo, pues algún bit del registro de estado cambiará de 0 a 1, por ejemplo. Por ejemplo, también si se produce una operación en donde resulta un número negativo, también alguno de los bits del registro cambiará. Este registro de estado, como veremos más adelante, va a ser bastante importante porque con este se puede controlar lo que es la secuencia de ejecución de un programa en lenguaje ensamblador para saltar a diferentes rutinas o para cambiar la secuencia de ejecución, por supuesto, del programa. Ya hemos hablado que la CPU interactúa con unidades de memoria a través de lo que son los buses de datos o los buses de direcciones, o a través también de líneas de control que activan la lectura o escritura de los sistemas de memoria. Cuando se requiere introducir un dato, por ejemplo, a través del bus de datos, un buffer o cerrojo se encarga de permitir el acceso o de retener el dato que se quiere introducir por un momento, y de allí pues este dispositivo buffer o cerrojo permite la gestión, el paso de los datos o el bloqueo de los datos hacia lo que es el bus interno del microprocesador o la unidad de procesamiento central. Los buses internos permiten llevar los datos a cualquier elemento de la CPU. Aquí tenemos dos, bueno, realmente es el mismo bus, pero puesto en dos secciones diferentes. Este bus interno permite llevar los datos a cualquier parte de la unidad de procesamiento central donde sea requerido el dato. Por ejemplo, permite cargar datos en los registros acumulador u otros registros para realizar operaciones
aritméticas con ellos en la unidad aritmética lógica. O por ejemplo, si se trata del código de una instrucción a ejecutar, llevarlo al registro de instrucciones. Tenemos otro dispositivo también bastante importante, que es el contador de programa, que es un circuito que permite llevar un conteo con las direcciones de las localidades de memoria. Hay que recordar que las direcciones de las localidades de memoria permiten indicar qué dato o a qué dato está accediendo la unidad de procesamiento central. Entonces, cuando se ejecuta un programa de forma secuencial, la dirección va incrementándose de uno en uno, y ese incremento pues lo va dictando un contador de programa que va incrementándose también de uno en uno, a menos que al contador del programa se le diga otra cosa, que cuente de dos en dos, o que haga algún salto, se presenta algún salto. Entonces se le carga al contador del programa alguna otra dirección y se le pide que siga contando. Ya decíamos que el registro de instrucciones permite almacenar el código de alguna instrucción que se esté ejecutando. Por ejemplo, si en algún programa pues se utiliza la instrucción sumar, esa instrucción tiene algún código binario asociado. Ese código seguramente a través del bus de datos entra y se almacena en el registro de instrucciones. Entonces, de allí ese código en el registro de instrucciones pasa a lo que es el decodificador de instrucciones. Este decodificador de instrucciones es un dispositivo que permite interpretar de qué instrucción se trata, qué instrucción llegó al registro de instrucciones o cuál es el código del registro de instrucciones, para enviar a la sección de control y temporización un número binario, de tal forma que se active el circuito lógico que realiza el proceso indicado por la instrucción. Por ejemplo, pues la suma o alguna otra instrucción, a lo mejor quizás la búsqueda de un dato en alguna unidad de memoria. Entonces, la unidad de control en esta parte se encarga de recibir la indicación de la instrucción que se va a ejecutar y selecciona un microprograma adecuado para ejecutar precisamente esta instrucción. Los microprogramas pues son realmente pues sí, programas para ejecutar una instrucción, por ejemplo la instrucción suma, pero implementados por medio de circuitería lógica, en donde se envían señales de control, las señales de control necesarias para activar cada uno de los dispositivos que se requieren para ejecutar precisamente la instrucción. Con esto me refiero a que se activan, por ejemplo, unidades de lectura, de escritura, se envían señales a la unidad aritmética lógica o a los registros o a cualquier elemento al contador de programa a partir de lo que haya dicho el decodificador de instrucciones, de la instrucción que llega, de la instrucción del microprograma que se selecciona aquí. Se activan todas esas líneas de control para poder hacer que todos los elementos necesarios para ejecutar la instrucción pues realicen su función. La unidad de temporización se encarga, con base en los pulsos de un cristal oscilador, de realizar la sincronización de todos los dispositivos en la CPU. Algunas de las líneas de control de la CPU son la habilitación, la deshabilitación de memorias o de los modos de escritura y lectura precisamente de las memorias. Hay otras líneas que intervienen, por ejemplo líneas de entrada para reiniciar lo que es la CPU, para que empiece a contar otra vez desde el inicio del programa que se quiere ejecutar, o para realizar algún proceso de interrupción de programa
con el objetivo de realizar alguna tarea alterna al programa que se está ejecutando. Pues bien, esta fue una descripción general de los componentes básicos de una unidad de procesamiento central. Entonces, esta es la referencia que estoy usando en este momento. Y pues les agradezco su atención y los espero la siguiente sesión.